Les invito entonces que abran vuestras Biblias en Efesios. Vamos a seguir entonces escudriñando esta carta el día de hoy, empezando este primer domingo del año, en el cual celebraremos también la Santa Cena. Vamos a revisar entonces lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 2. Efesios 2. Efesios capítulo 2 dice, bueno, no lo voy a leer, mantengan vuestros ojos puestos sobre el texto y solo revisaremos brevemente qué hemos visto hasta ahora. Hemos visto entonces que toda persona aparte de Cristo Jesús está muerta en sus delitos y pecados, pero en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, aquellos que han creído y se han arrepentido obviamente de sus pecados, han creído en el Evangelio, reciben vida juntamente con Jesucristo. Vemos características que marcan una persona sin vida, una persona muerta en sus delitos y pecados. ¿Y cuáles son esas características? Esas personas son hijos de desobediencia, es decir, siguiendo el ejemplo de Adán y Eva que desafiaron a Dios y desobedecieron sus vidas, es definida por desobediencia a la voluntad de Dios. Son personas que viven en las pasiones de su carne, en el desenfreno de sus deseos pecaminosos. Son personas que viven para satisfacer los deseos de su carne y de su mente. Son por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, herederos de la ira venidera. Y entonces encontramos este maravilloso pero Dios, ¿no? Esa intervención de Dios en el desenfreno del ser humano, en el desenfreno de nuestras propias vidas, en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa de su gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo nos dio vida. Por gracia hemos sido salvados. Por gracia, ese favor inmerecido de Dios, un favor contra merecimiento, porque lo que realmente merecemos es la condenación eterna. Y es un favor que va más allá de nuestras expectativas. Somos peores de lo que realmente nos atrevemos a admitir, pero Dios es muchísimo más bueno y misericordioso de lo que pudiéramos atrevernos a esperar. La salvación es un don de gracia, un don de amor que Dios da no por obras meritorias que hagamos, no por mucho orar, no por ayudar a los huérfanos, a los mendigos, no es por pagar mis deudas que Dios me salva. Dios salva simplemente por gracia. Dios salva a aquellos que, reconociendo su miseria, acuden a Él con manos abiertas, reconociendo, mira, soy nada, socórreme, sálvame, ten misericordia de mí. Dios salva por gracia. Y este fue el sermón de la semana pasada, que terminó en el versículo 10, de la semana pasada no, de la anterior, que terminó en el versículo 10, con esta afirmación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque somos hechuras suyas, somos hechos por Dios, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aunque la salvación no es por obras, una persona que ha sido rescatada, salvada por el Señor, tendrá obras que son realmente preparadas por Dios de antemano. Obras que Dios quiere que practiquemos, no para que seamos salvos, sino como evidencia de que fuimos salvos por gracia. Entonces llegamos al versículo 11. Nosotros hoy, en el sermón de hoy, estaremos cubriremos esta parte del capítulo 2 que va del versículo 11 al 18, y la próxima semana nos encargaremos entonces de los últimos versículos de este capítulo. Y este versículo 11 empieza con esta expresión tan común, por tanto. Esta expresión nos remonta entonces a todo lo que hemos visto hasta ahora.
Así que, porque ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, totalmente desesperanzados, totalmente incapaces, que es la imagen que el apóstol, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, nos transmite, una imagen de un estado totalmente incapacitado, es decir, muertos en nuestros delitos y pecados, guiados por la corriente de este mundo, es decir, la política, cultura y todo tipo de presiones que nos envuelven, que nos apartan de Dios. Y por último, como resumen, esclavizados bajo el gobierno de Satanás. No había manera de que nos salváramos, totalmente incapacitados. Y ahora la palabra del Señor nos viene una vez más a dar otra imagen de nuestro estado. Es decir, como que si el Espíritu Santo a través de Pablo quisiera rematar el caso. No está aquí en mis apuntes, pero les animo, si alguno de ustedes o conocen a alguna persona que tiene dificultad en entender la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, Efesios es maravilloso para esto. El capítulo 1 y el capítulo 2 son muy densos, pero dos cosas, si pudiera yo resumir, muestran. Dios es totalmente soberano en la salvación y nosotros estamos totalmente incapacitados de hacer nada por nosotros mismos. El ser humano no puede salvarse. Es la imagen que Efesios muestra. Pero Dios salva soberanamente, de principio al fin. Es la imagen general que encontramos en esta primera parte de la carta. Como les comentaba anteriormente, es la gramática del Evangelio que nos indica lo que Dios ha hecho por nosotros y luego, una vez que ha mostrado, aclarado que Dios es soberano en la salvación, empieza entonces a ordenarnos. En vista de que Dios es soberano y ustedes han sido salvados por gracia, hagan esto. Es lo que vamos a empezar a ver hoy en esta carta. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta todo lo que Dios ha hablado a nuestros corazones, la imagen que Dios nos ha mostrado de nosotros mismos, ahora la palabra de Dios nos ordena. Hermanos, volviendo nuestra mirada un poco atrás, en esa gramática del Evangelio en la cual Dios a través de su palabra nos indica lo que ha hecho por nosotros, es una incoherencia pensar que si Dios ha obrado en tu vida y te ha salvado, que ese mensaje de salvación te produzca un sentido de comodidad. Ok, Dios me ha salvado, cruzo mis brazos y voy a vivir pues relajado, no hay más nada que hacer. Es incoherente. De hecho, el versículo 10 del capítulo 2 deja claro, después de hablar sobre esa salvación soberana, habla de obras que Dios ha preparado para que las vivamos en ellas. Es una incoherencia total pensar que si soy salvo, pensar que si ustedes están aquí, están escuchando la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, vamos a tener sermones ahí en vivo, ¿no? Porque necesitamos que Dios hable a esta iglesia, ¿verdad? Estamos haciendo eso. Es incoherente, es incongruente, no tiene lógica ninguna, es mentira. Si estás sentado y has estado sentado y has estado escuchando la palabra de Dios y simplemente eso no te lleva a hacer nada, no te lleva una reacción a la palabra de Dios. O nos está escuchando, o esa palabra, aunque escucha, entra por aquí, sale por aquí, pero no es atesorada por el corazón. El versículo 10 deja claro eso. La salvación nos lleva a obras que Dios ha preparado. Y eso mismo empezará a masticar, digamos, a meditar el tramo que vamos a cubrir hoy. Fíjense, entonces tenemos aquí nuestro primer imperativo. Miren el versículo 11. Por tanto, ¿qué nos ordena? Recuerden, es la primera vez que en Efesios hasta el momento nos da una ordenanza. Emplea ese modo imperativo, nos manda a hacer algo. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que Dios ha hecho, el primer mandamiento que tenemos es recuerden. Pero recordar el que Emerson, el texto sigue diciendo, recuerden o recordad en algunas versiones, que en otro tiempo, un tiempo pasado, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, vamos a detenernos ahí. Vamos a meditar sobre este pasaje, sobre este versículo. Debemos recordar, hermanos, que en otro tiempo, lo que fuimos en otro tiempo y lo que aún en parte seguimos siendo. No debemos perder de vista nuestro estado deplorable
Lo cual cuando miramos y reconocemos que así es, que somos nada, somos salvos por gracia, Dios es glorificado, Dios es exaltado. Por otro lado, encontramos aún mayor gozo cuando reconocemos la vileza de nuestro estado, la desesperadora situación en la que nos encontrábamos, y Dios soberanamente, con un amor incondicional, nos alcanzó. Después de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no debemos perder de vista lo que Dios ha hecho por nosotros. Les quiero leer lo que he escrito acerca de este pasaje. La raíz del orgullo está en un problema de memoria y de perspectiva. Por un lado, nos olvidamos quiénes fuimos y quiénes somos. Nos olvidamos también de quién es Dios, lo que ha hecho y hace por nosotros. A raíz de esta, llamémosla amnesia espiritual, tenemos entonces un problema de vista, de visión. Ya no reconocemos a Dios. Ya no reconocemos a Dios por quién realmente es. No somos capaces de ver quiénes realmente somos, y entonces empezamos a pensar de nosotros más de lo que es debido. Nos vemos más grandes, mejores, más buenos y dignos de lo que realmente somos. Esto ocurre simultáneamente con una pérdida de perspectiva de quién es Dios. Le vemos menos de lo que realmente es. Valoramos menos a Dios de lo que Él realmente es digno, y nos valoramos más de lo que es debido. Así que debemos recordar quiénes fuimos y quiénes somos. Y esto apunta el autor a ordenar que debemos traer a la mente que en otro tiempo nosotros, que no éramos el pueblo de Dios, no éramos parte del linaje escogido, y éramos señalados por los que sí lo son, sí son descendientes de Abraham, como también apunta el pasaje, ¿no? Los gentiles, la incircuncisión, y éramos señalados legítimamente, pero aún con todo, Dios nos ha salvado. Hermanos, no podemos perder de vista lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos olvidarnos quiénes fuimos, quiénes somos, por la gracia de Dios. No podemos olvidarnos de esas promesas que tenemos en Cristo Jesús, de quiénes seremos por la gracia de Dios. Quiero que quede marcado en vuestra mente esto. Fuimos salvados por gracia, seremos glorificados por gracia, no por obra. Sigue siendo gracia. A veces da la impresión que sí, Dios me salvó por gracia, pero ahora viviré por mis méritos. Por tanto, por lo que yo leo, por los predicadores que escucho, por la versión de la Biblia que yo uso, ahora yo tengo un valor añadido, ¿verdad? Cristo me salvó por gracia, pero ahora añado yo valor. No está en mis apuntes, pero me recuerda a Gálatas, ¿no? ¿Ustedes están locos o que empezando por el Espíritu creen que van a conseguir seguir por la carne? La carne es justamente eso, obras religiosas que de algún modo, en mi imaginario estúpido, creo que añade valor a mí como individuo, como cristiano. Esa es la raíz del orgullo, hermanos, olvidar. Olvidar quién es Dios, olvidar quién soy yo. Para que entendamos un poco mejor el lenguaje de Pablo, había una rivalidad entre gentiles y judíos. Nosotros cuando leemos la Biblia queda claro, ¿verdad? Por un lado, y eso aún dentro de la iglesia, por eso Pablo está escribiendo a iglesias, ¿verdad? Por un lado, los judíos se creían superiores por su religiosidad. Los gentiles, griegos, romanos, etc., se creían superiores por su intelectualidad. Unos se creían superiores porque tenían las promesas, los pactos, los patriarcas, la ley, las costumbres, ¿verdad? Toda aquella cultura que giraba en torno a la ley de Dios, la revelación de Dios. Ellos se creían entonces más puros, superiores. De hecho, se referían a los gentiles como perros, como cerdos, que eran animales impuros con quien no se podía tener cercanía. Por otro lado, los gentiles miraban a los judíos como una raza de personas sin orden, con ritos raros, eso de matar corderos, sangre para aquí, sangre para allá, toda esa historia, circuncisión. Los gentiles miraban a los judíos con desprecio, porque los veía como una raza atrasada. Ambas partes se creían mejor de lo que realmente eran, por sus méritos, unos por su intelectualidad, tecnología, desarrollo social, y los otros por su religiosidad. Y por creerse superiores, se menospreciaban mutuamente.
Ese era el problema que encontramos. Tanto Jesucristo discutiendo en los evangelios y Pablo ampliamente en sus cartas. Y eso, hermanos, estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Entre judíos y gentiles, unos se creían superiores a los otros. Esa es la discusión que encontramos en Pablo, cuando Pablo directamente confronta a Pedro, justamente por eso, por cuando no están los judíos, los de la circuncisión, entonces vivía Pedro como cualquier gentil, pero cuando llegaron los de la circuncisión, los judíos, Pedro rápidamente trata de, oye, hay que fingir, ¿no? Hay que portarse aquí a la altura del estándar. ¿Qué estaba demostrando eso de Pedro? Él seguía menospreciando a los gentiles. Él seguía viendo a los gentiles como eso, una raza inferior, aún creyentes en Jesucristo, pero creyentes de segunda clase. Pablo le reprende en la cara, ¿no? Porque no se estaba comportando acorde del Evangelio. Es importante entonces, hermanos, que entendamos el fundamento de esa rivalidad. Eso lo podemos ver alrededor de las Escrituras y también de la historia. Y vemos aquí Pablo, un judío de pura cepa, como él mismo dice de sí mismo, enviado a los gentiles por el Señor Jesucristo, dejando claro que sí, aunque es indebido, aunque la postura de los judíos de ese desprecio hacia los gentiles no es conforme al Evangelio, sin embargo, tenía bases verdaderas. De hecho, Jesucristo a la mujer samaritana en el pozo, ¿qué le dice? La salvación viene de los judíos. Por supuestísimo. Los judíos tenían una ventaja, también lo dice Pablo en Romanos, con relación a los gentiles. Ellos tenían los patriarcas, la ley, los pactos, etcétera, 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 etcétera. Hoy por la mañana tendiendo la ropa, pensaba en ese pasaje, ¿no? Y más adelante vamos a ver Pablo empleando un lenguaje que puede confundir. Pero pensaba, ¿quién está más cerca del rey de España ahora mismo? ¿Yo que estoy aquí en Lanzarote tendiendo la ropa o un mendigo que está cerca de su casa en Madrid? Él está más cerca, geográficamente hablando, pero relacionalmente los dos estamos igualmente distanciados del rey. Ninguno tenemos acceso a su casa, ninguno podemos entrar porque sí abrazarle. Y Pablo explica eso muy ampliamente en Romanos. De hecho, el pasaje que el hermano Edgar, pasaje que cantamos en la canción por el Evangelio, que es Romanos 3, justamente habla sobre eso. En la iglesia estaba viendo ese tipo de problemas, esa rivalidad, mis hermanos, porque justamente se estaban olvidando de qué Dios había hecho por ellos, qué Dios estaba haciendo en ellos y qué es lo que Dios había prometido seguir haciendo. Versículo 12 nos sigue explicando esto. Miren el pasaje. Recuerden que en ese tiempo pasado, ustedes estaban separados de Cristo, sí, excluidos de la ciudadanía de Israel, por supuesto, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros somos gentiles, no sé si sabían de eso, yo creo que sí, ¿no? Nosotros somos gentiles, nos está describiendo, es nuestra realidad. Nosotros no somos israelitas, crecimos en culturas que por una herencia histórica de la influencia, tanto del judaísmo como del cristianismo, las filosofías griegas y romanas, tienen atisbos de cristianismo y cosas, ¿no? Pero si no hubiese sido por la intervención de Dios en la historia, por el evangelio que llegó a todas partes, nosotros seríamos paganos como cualquier otro pagano que está en cualquier tribu, perdida en cualquier lado del mundo. Nosotros somos gentiles. Y ese es el estado de los gentiles. Pero Pablo aquí repite una vez más ese mandamiento. Recuerden. Ese mandamiento, hermanos, a recordar no hace referencia a un despreocupado y superficial, raso, hecho de hacer mención a algo ocurrido en el pasado. Recuerden, aquí no es meramente hacer memoria como que, sí, Jesucristo murió en la cruz por los pecadores. No. Este mandamiento de recuerden, hagan memoria, traigan a vuestra mente, nos remonta a Deuteronomio 6, 4 al 12, que es Dios dando sus mandamientos a Israel. Jehová, después de haber rescatado a Israel, llama atención a Israel y empieza a dar sus mandamientos. Y empieza de esta manera: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor, Jehová,
uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga de la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacias. Y entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso pasa. El Señor nos salvó, el Señor nos sacó de nuestros pecados, el Señor nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces empezamos a dar golpe de pecho, porque qué bueno soy, cuánto leo la Biblia, cuánto oro, cuánto yo esto, cuánto yo otro, cuánto yo lo otro. Y me olvido que quien me sacó de la casa de servidumbre fue el Señor y no yo. Y la ordenanza de Dios para Israel y la ordenanza del Señor para nosotros hoy es: recuerda, ponte en tu sitio. Recuerda, ten cuidado de no olvidar. El mandamiento de recordar es justamente eso: ten cuidado de no olvidar. Muchas de las veces en las Sagradas Escrituras, cuando se nos ordena recordar, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, mayormente esta ordenanza apunta a una actitud activa de no perder de vista, no dejar atrás, de no hacer a un lado lo que Dios ha hecho por nosotros, no olvidarse de quién es Dios, de quiénes fuimos, quiénes somos, por la gracia de Dios, por su obra soberana de redención que Dios eficazmente ha llevado del principio al fin, como hemos visto en Efesios. Hermanos, recordar es tener cuidado de no olvidar que toda bendición que recibimos es por gracia, que la salvación es por gracia y que debemos vivir a la luz de esta realidad. Recordar es actuar intencionalmente en todas las esferas de nuestra vida, buscando que Dios sea reconocido y obedecido. Este mandamiento, de cierto modo, nos comanda, nos ordena a que nos pongamos en nuestro sitio, que abandonemos toda altivez, toda arrogancia y vivamos en humildad ante Dios y gratitud a Dios. Recuerden, hermanos, recuerden que por gracia hemos sido salvados, por pura misericordia. El versículo 12 entonces nos manda recordar e indica qué debemos recordar. Recordar lo lejos que estábamos de Dios. Si la primera parte de este capítulo nos muestra la impotencia del ser humano, de toda la raza humana, para alcanzar la salvación por sus propios méritos, al declarar que toda persona está muerta en sus delitos y pecados, sometidos y sojuzgados a las corrientes de este mundo, a los deseos pecaminosos de la carne y al gobierno de Satanás, aquí la palabra de Dios remata esta realidad apuntando a la desesperadora distancia, lejanía de nuestra condición como gentiles. Recuerden, hermanos, que ustedes sin Cristo estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerden, antes que Dios nos diera vida juntamente con Cristo, nosotros éramos arrastrados por las corrientes filosóficas, políticas, culturales de este mundo caído. Estábamos totalmente rendidos a todo tipo de pecado y perversiones. Estábamos encadenados y esclavizados bajo el gobierno de Satanás. Éramos hijos de desobediencia, herederos de la ira venidera. Estábamos separados de Cristo. Y esto no quiere decir, como dije antes, que simplemente estábamos lejos de Cristo en cuestiones geográficas, espaciales. La palabra que se utiliza y que se traduce aquí como separados de Cristo apunta a una disasociación total,
no había relación ninguna entre nosotros y la salvación, nosotros y el Salvador. La imagen que nos quiere mostrar aquí es la condición totalmente desgarradora, distante, lejana, distinta, separada que estábamos nosotros con relación a todo lo que es sagrado, los pactos, la ley, las promesas. Pero como el ejemplo que les puse antes, Israel sería como el mendigo que vive en la esquina de la casa del rey. Aunque está más cerca geográficamente, en cuanto a relación estaba igual de lejos que nosotros. Y eso seguirá mostrando la palabra del Señor. Pero quiero dejar claro esto. Separados de Cristo implica que cualquier persona, aparte de la obra del Espíritu Santo en su vida, no tiene ninguna relación con Cristo Jesús. Vivimos una cultura muy influenciada por el cristianismo. De hecho, venimos de Navidad, celebramos ayer Nochevieja, ¿no? Feliz Año Nuevo, toda la historia. Y dentro de una semana, ¿qué vamos a celebrar? Bueno, menos de una semana, los Reyes. ¿Y qué debería recordar los Reyes Magos? Pues ese pasaje bíblico, ¿no? Que vinieron los sabios del Oriente y traían con ellos regalos para el niño Jesús, ¿no? El Rey prometido. Una cultura plagada de cristianismo, pero una cultura totalmente ajena a Jesucristo, que no tiene ninguna relación, ningún vínculo con lo sagrado, con lo santo, tan perdidos como se puede estar, tan en tinieblas como se pueden estar. Borracheras, fiestas, desenfrenos, locuras, en un tiempo donde supuestamente estamos celebrando que el Salvador vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Una cultura que da golpe de pecho y todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Tan hijos del diablo como se puede ser. Aparte de Cristo, de la salvación que es por gracia, de la obra del Señor, todos están apartados del Señor Jesús. Todos a una. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. La primera parte del capítulo 2 apunta a nuestra impotencia. Esta segunda parte apunta a nuestra desesperanza. Aparte de la salvación llevada a cabo por Dios, solamente por gracia. Esto, hermanos, debemos continuamente traer a nuestra mente. Aparte de la salvación que Dios lleva a cabo soberanamente por pura gracia, éramos totalmente incapaces de alcanzar la salvación. Totalmente incapaces de acercarnos a Dios. Estábamos sin esperanza, termina el versículo, y sin Dios en el mundo. Este es el resumen. Si la primera parte resume el estar muerto en delitos y pecados, arrastrado por las corrientes de este mundo, por las pasiones de la carne, y lo resume como estando bajo el gobierno de Satanás, y esto es, mira, si tiene pico de pato, pluma de pato y hace cuacuá, es un pato, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Si vive entregado a sus deseos y pasiones, si vive según la corriente del mundo, entonces el texto bíblico lo resume, está bajo el gobierno de Satanás, está muerto en sus delitos y pecados. Aquí hace lo mismo. Si estamos lejos de Cristo porque no teníamos ningún vínculo con nada de lo sagrado que Dios ha revelado a Israel a lo largo de la historia, gentiles, el resumen es: estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dos imágenes que lo que quiere es ponernos en nuestro sitio. Incapaces y sin esperanza. Y esto debemos recordar, es el mandamiento que recibimos del texto. No pierdan de vista esto. Perdemos esto de vista muy rápidamente. Iglesia, cuiden de no olvidar que la salvación del principio al fin, juntamente con todas las bendiciones que vienen de Dios y todas sus implicaciones, son nuestras por gracia. No por obras para que ninguno de nosotros nos gloriemos, nos enorgullezcamos, nos llenemos de soberbia de cualquier tipo. Recuerden, hermanos, ahora mismo recuerden en vuestros corazones, recuerden de lo más íntimo de vuestro ser, la salvación es del Señor. Recuerda, ya es tuya las palabras del salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Hermanos, recordemos lo que el Señor Jesús mismo dijo: separado de mí nada podéis hacer. ¿Dónde está la jactancia entonces? ¿Dónde está la jactancia? Los judíos se jactaban dentro de la comunidad.
de la iglesia, los gentiles hacían lo mismo. ¿Dónde está la jactancia? Recuerden. Recuerden de dónde Dios los sacó. Recuerden quiénes son, aparte de la gracia de Dios. Recuerden que Él ha prometido salvarnos del principio al fin por pura gracia, no por obras. Encontramos entonces ahora, después de esta descripción desesperadora de nuestra situación en otro tiempo, otro pero. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, aquí encontramos ese otro pero, esa intervención de Dios en nuestra historia desgraciada. Versículo 13, pero ahora, en Cristo, y recuerden qué significaba ese en, ¿verdad? Unidos a Cristo, gracias a Cristo, por medio de Cristo. Ahora en Cristo Jesús, ustedes, gentiles, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Fíjense que no dice, fueron acercados por la encarnación de Cristo, aunque implica obviamente que si Él sangró, estaba encarnado, pero no apunta directamente al hecho que Él descendió de los cielos y se encarnó y se hizo hombre. Apunta a su muerte en la cruz. Apunta a lo que ocurrió en aquella cruz. Su sacrificio. Y usa ese lenguaje, por la sangre de Cristo. Podría haber usado otra palabra, por su cruz, y entenderíamos. Podría haber utilizado por su angustia, por su sacrificio, cualquier cosa, pero usa esa imagen, sangre de Cristo. Lo cual directamente en nuestra mente debe llenar nuestro imaginario de ese desangrar, de ese morirse por, ¿no? Vaciarse de sí mismo por el otro. Por la sangre de Cristo fuimos acercados. No ha sido por méritos nuestros, no ha sido por nuestro linaje, tampoco por nuestra nacionalidad, no ha sido por otra cosa, sino por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, los gentiles. Hemos sido acercados a todas estas bendiciones que Dios ya había dado a los judíos, a los israelitas. Ahora somos beneficiarios de todas las bendiciones de Dios, al igual que ellos. Pero sobre todo, y como veremos a continuación, fuimos acercados a Cristo no simplemente a beneficios terrenales y temporales, sino que fuimos acercados a Dios, de quien estábamos totalmente distanciados. Y esto ha sido posible por el sacrificio redentor de Dios Hijo, quien se entregó para hacer posible lo que es imposible para los hombres. Llevarnos a Dios Padre, porque solo Jesús, como Él mismo dijo, es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie puede tener una relación verdadera, cercana, de amor, viva, de aceptación para con Dios, si no es por medio del sacrificio, de la muerte, del dolor, de la entrega de Cristo Jesús. Hermanos, si yo pudiera tener un martillo que rompiera la dureza de nuestro corazón y nuestra mente, crean que yo les estuviera apaleando ahora mismo. ¿Están entendiendo lo que está diciendo el texto? No te confíes de otra cosa. No te confíes de nada. No te confíes sino de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Por eso el Padre lo envió, para salvar a lo que estaba perdido, para morir en lugar de los pecadores y dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. La muerte de Cristo en aquella cruz, llevando sobre sí nuestros pecados, es la mayor y suficiente intervención de Dios en nuestra trayectoria desastrosa de pecado y condenación. ¿De qué te vas a confiar entonces? Cuando nos acercamos a Dios, cuando tú te acercas a Dios en oración en tu casa, ¿de qué te confías? Eso me harto de decirlo, ¿no? De que en esa semana no viste ninguna serie rara, de que en esa semana no tuviste ninguna conversación indebida, de que, en serio, de tu obediencia, al igual que los judíos, que se creían más cerca de Dios porque ellos cumplían la ley a rajatabla. En serio, tú te confías a acercarte a Dios de tu obediencia, por favor.
Si nos ponemos a examinar nuestra obediencia, cuán impura y miserable es, cuán mediocre es. Jesucristo mismo dijo, mira, cuando ustedes alcancen el nivel de religiosidad de los judíos, del más alto de todo ello, digan ustedes mismos, siervos inútiles somos, porque no hemos hecho más nada de lo que se nos ha mandado. Por favor. Debemos abandonar esas, y disculpa la dureza de la palabra, esas estupideces de niños chicos. ¿Ya vieron los niños chicos cuando le compran un zapato? Mira mi camisa, así estamos nosotros delante de Dios. Mira, esta semana no dije nada indebido. Mira, y nos relacionamos unos con otros de esa manera, ¿no? Con el hermano no hará lo mismo que yo. Oh, por favor, carnal. De verdad, debería sacudirnos y debería pegarnos en nuestra cara esa realidad. Cristo murió porque tú no puedes hacer nada por ti mismo. Cristo murió porque tú estabas lejos, totalmente sin esperanza. Versículo 14 entonces empieza con esa afirmación maravillosa. Porque Él, Jesús, miren el texto, porque Él, Jesús, Él mismo, miren a Él, es nuestra paz. Cierra tus ojos y piensa, ¿qué piensas, qué sientes cuando lees esto? Jesús es nuestra paz. Cristo es tu paz. Cristo es tu paz. Aunque sí Jesucristo se preocupa por las inquietudes de nuestros corazones, aunque sí el Evangelio trata las dolencias del alma, por supuestísimo, trata nuestros miedos terrenales, nuestras carencias, pero esto no es el objetivo del Evangelio en primer lugar. Esta afirmación no nos quiere apaciguar de los miedos pasajeros de esta tierra, para nada. La primera rivalidad que Cristo vino a apaciguar es nuestra rivalidad con Dios mismo. Con Dios mismo. Para que nosotros tengamos paz en cualquier asunto en este mundo caído, primeramente tenemos que tener paz con Dios. Para que tengamos paz con cualquier conflicto que enfrentemos en esta realidad caída, material, terrenal, necesitamos primero tener paz en nuestra realidad espiritual, nuestra realidad cósmica, eterna, porque todo ser humano nace en guerra contra el todopoderoso soberano Dios. Toda persona está en guerra contra Dios. Aparte de Jesucristo, esta es la realidad. Una turba de rebeldes que se alzan en armas contra el Rey soberano del universo. No hace falta ser muy inteligente para saber el resultado de esto, ¿no? Un montón de necios, incapaces que con una gripe están cayéndose y muriéndose, con nada se están desesperando, contra un Dios soberano que gobierna todas las cosas. ¿Cómo terminará ese conflicto? Pero Cristo es nuestra paz. Ese conflicto que empezó en el Edén, cuando Adán y Eva desafiaron a Dios y pecaron. Conflicto que generó guerra desde el principio. Dios dijo, ustedes pequen, ustedes hagan eso, van a morir. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Uno se enalteció por encima del otro. Uno, pues, entendió que lo que él ofrecía a Dios era superior al otro. Y cuando sus expectativas no fueron correspondidas por Dios, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Mediten en esto. Mediten en esto. Y desde entonces es lo que ha pasado. Hombre levantándose contra el otro, y hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre, guerra, conflicto, un ejercicio de poder soberbio, arrogante. La muerte entró por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, dice las Escrituras. Para que Cristo sea nuestra paz en asuntos pequeños, primero necesitamos que sea nuestra paz en el mayor de nuestros conflictos. La guerra que traba la raza humana contra el Todopoderoso. Por eso el Evangelio no busca resolver primeramente nuestros conflictos emocionales, sino nuestro conflicto espiritual, nuestro conflicto con Dios. ¿Y quién ha resuelto este conflicto? Fue Jesucristo. No apacigua la ira de Dios tus oraciones. No apacigua la ira de Dios que tú pagues tus deudas. Tú no estás haciendo más que tu obligación.
No apacigua la ira de Dios que tú te vistas modestamente. No apacigua la ira de Dios que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. No apacigua la ira de Dios que las mujeres se sometan a sus esposos. No apacigua la ira de Dios que los hijos obedezcan a sus padres. No apacigua la ira de Dios, porque nuestra mejor obra de justicia son trapos inmundos ante el Dios ante el cual hasta los cielos de los cielos son impuros ante sus ojos. ¿Se dan cuenta cómo el orgullo es un problema de vista, un problema de memoria? Nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos quién es Dios y empezamos a ver todo torcido. No apacigua la ira de Dios que tú estés sentado aquí. Cristo es nuestra paz, no otra cosa. Romanos 5, del 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por eso que es nuestra paz ayer, hoy y para siempre. En todo y en todo, Cristo es nuestra paz. Hermano, no estoy diciendo, no le estoy alentando a que vivan desordenadamente. Estoy alentando a que vivan agarrados a Jesucristo, aferrados a Jesucristo. Estoy alentando a que recuerden continuamente quién es Dios, quiénes somos, de dónde nos sacó, dónde nos ha puesto y dónde nos promete poner eternamente. Y esto mismo sigue describiendo el apóstol Pablo, versículo 14. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo, es decir, Cristo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Aquí Pablo vuelve una vez más al conflicto entre los dos, los judíos y los gentiles. Fíjense que cualquiera podría perder de vista el cambio del lenguaje de Pablo. Pablo está hablando de la distancia que había entre los judíos, los gentiles y Dios, los gentiles y todo lo sagrado. Pero cuando afirma Cristo en nuestra paz, Pablo se incluye. Pablo era judío y él mismo afirma que dentro de los judíos era notable en su obediencia, en su celo y etc. Sin embargo, él incluye a los judíos en esta distancia y en esta guerra, en este conflicto con Dios cuando afirma que Cristo es nuestra paz. Él no era gentil. Fíjense el lenguaje en todo el tiempo, ustedes los gentiles, ustedes los gentiles, ustedes los gentiles, y de repente Cristo es nuestra paz. Pero él sigue dejando esto claro. Cristo murió para derribar la pared. Voy a leer bastante hoy. Cristo murió para derribar la pared, el muro que separaba a ambos pueblos. Puede que alguno pierda de vista el cambio en el lenguaje de Pablo y piense que los gentiles estaban lejos de Dios, pero los judíos estaban cerca de Dios. En términos salvíficos, relacionales, como si por ser descendientes de Abraham estuvieran más cerca de la salvación, de tener paz para con Dios. Y eso era lo que los judíos creían. ¿Recuerdan cuando ellos discutían con Jesucristo? Jesucristo dijo, no, si ustedes son mis discípulos verdaderamente, ¿no? Conoceréis la verdad y verdaderamente seréis libres. Y ellos dicen, nosotros libres, nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué estás hablando tú? Ellos creían simplemente por su descendencia, por su linaje, ellos ya estaban cerca de Dios. Jesucristo les dejó claro que no era así, que ellos en verdad eran hijos del diablo, porque las obras del Padre de ellos querían hacer, que fue mentiroso y asesino desde el principio. Y eso mismo querían hacer ellos. Esta es la realidad tanto de religiosos como de paganos, tanto de ateos como de supuestos creyentes. Aparte de Jesucristo, aparte de la gracia salvífica de Dios, no hay esperanza para nadie. Todos están en un conflicto con Dios. Y ese conflicto, como vimos desde Caín y Abel y como podemos leer en toda la historia de la humanidad, afecta nuestras relaciones unos con otros. Y ese era justamente el problema que Pablo está lidiando aquí. Hay un conflicto dentro de la iglesia. Gentiles y judíos. Ambos no estaban entendiendo quién es Dios. Ambos no estaban entendiendo qué es lo que hizo Dios. Ambos grupos no entendían quién eran ellos y lo distantes que estaban de Dios. Y por eso ambos se jactaban de sus propios méritos y se menospreciaban mutuamente. Y eso lo encontramos en los evangelios, que los judíos igualmente estaban condenados y lejos de Cristo.
Cristo es nuestra paz. Pablo se incluye, como le dije antes, siendo judío y de entre los judíos uno de gran destaque. Cristo también es la única paz que cualquier judío puede tener. Y hoy en día hay como un rebrote, ¿no? de esta idea de que si yo soy judío, si yo hablo como judío y ahora yo leo la Biblia en hebreo y ahora ya yo digo Dios te bendiga, te digo Shalom Adonai, ¿no? Entonces yo soy más santo, entonces yo soy más cristiano. Tú no. ¿Se dan cuenta que es el mismo comportamiento, el mismo perro, diferente collar? Es la misma estupidez, es la misma tontería del niño mostrando sus zapatos. Por favor. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. Aquí, hermanos, quiero que ustedes paren y piensen. Vamos a meditar un poquito. ¿Cuál era la base de la rivalidad de ellos? Quiero que ustedes ejerciten vuestro cerebro ahora. ¿Cuál era la base de la rivalidad de ellos? Yo soy mejor que tú porque yo soy gentil y nosotros tenemos nuestra filosofía, nuestra política, nuestra sociedad más desarrollada, nuestra tecnología más desarrollada, y ustedes son los creyentes radicales raros. Y los otros se creían superiores a los gentiles y los menospreciaban. ¿Por qué? Porque nosotros somos más obedientes, nosotros no faltamos ninguna de las reuniones los sábados, el sabbat lo guardamos a rajatabla, todas las fiestas, las tradiciones, la circuncisión, el calendario, la dieta, todo lo cumplimos. Somos mejores que ustedes. Finalmente eran dos grupos mirando a su propio ombligo y menospreciando al otro, al que tenían enfrente. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para acabar con esa tontería? ¿Qué dice el texto? Miren el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué tuvo que hacer Cristo para que ambos pueblos rivalizados y en guerra entre sí fueran uno? Simplemente predicar, simplemente hablar y repetir cosas, llamar la atención y pegar un cogotazo a cada uno de ellos. ¿Cómo puso fin Jesucristo a la enemistad? En su carne. Primero habló de su sangre, ahora está hablando de su carne. Quiero que ustedes pinten esa pintura en vuestras mentes. La sangre siendo derramada, su carne siendo destrozada en aquella cruz. Cristo tuvo que sufrir y morir para que las estupideces de nuestras rivalidades caigan por tierra, para que la separación, las enemistades, aquello que nos separa, sea tumbado. Cristo tuvo que morir. Ni yo entiendo lo profundo que es esto. La muerte de Cristo pone por tierra la jactancia del ser humano, destruye las razones por las cuales nosotros erigimos muros de arrogancia y de soberbia entre nosotros. Yo estoy predicando a esta iglesia. Créeme que llevo bastante tiempo mirando este texto y diciendo, va a llegar el día que tengo que predicar esto y voy a hacerlo, que Dios me guarde. Erigimos muchos muros en esta iglesia, tan pequeñita como somos. Yo los escucho, yo los veo, yo los observo, me veo y me observo a mí. ¿Cuántos muros estúpidos de arrogancia erigimos, hermano? Por un lado lloramos, gloria al Señor, por gracia soy salvo. Por un lado estoy aquí, por el otro lado erigiendo un muro de arrogancia, de estupidez y soberbia, firmado y consolidado en es que yo oro más o es que yo oro menos, es que yo leo más o es que yo leo menos, da igual. No entienden que eso es estupidez, que Cristo murió, ¿por qué lo estás levantando de vuelta? Versículo 16. ¿Por qué Cristo hizo eso? Para reconciliar con Dios a los dos. El mendigo que está en la esquina de la casa del rey y yo estamos igualmente distantes del rey. Los judíos con la ley, las promesas y bla, bla, bla con ellos estaban igualmente en guerra contra Dios. Pero Cristo murió para que religiosos y no religiosos, cultos e incultos, fueran reconciliados con Dios. Para reconciliar con Dios a los dos. Y ahora miren, hermanos, el uso del lenguaje.
los dos en un cuerpo, por medio de la cruz. Si uno murió, todos morimos, como leía el hermano hoy antes. Si uno murió, si tú estás en Cristo, muriste en esa cruz también. Tus razones tienen que morir en esa cruz también. Tu jactancia tiene que ser clavada en esa cruz también. Tu arrogancia y tu estupidez tiene que morirse en esa cruz también. Porque Cristo, dice el texto, dio muerte en esa cruz a la enemistad. La cruz de Cristo es el punto de encuentro entre los seres humanos rivalizados entre sí y con Dios. En la muerte de Cristo muere la enemistad con Dios y uno para con los otros. Hermanos, ¿por qué esto es así? ¿Por qué cuando recordamos la cruz, el sacrificio, recordamos que no hay razón para jactancia de nada? Todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que tenemos proviene de Dios, es de Dios y es para Dios. Así que la gloria es debida a Dios. Romanos 3, del 9 al 18. Pablo hablando a judíos y gentiles. Entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, lo cual es lo mismo que gentiles, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Y esto éramos nosotros sin Cristo. Y el momento que tú te apartes de Cristo y te aferres en tus buenas obras, este eres tú sin Cristo. Hermanos, recuerden que nosotros estamos incluidos en este número de personas totalmente enemistadas con Dios, pero que en su rica misericordia y gloriosa gracia, Dios nos alcanzó por medio de Jesús y por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo, y es por medio de lo que logró Jesús en aquella cruz, llevando sobre sus hombros tus pecados y tus miserias, es que hoy tú puedes acercarte confiadamente ante Dios, ante el trono de la gracia. Hermanos, me preocupa, y Dios sabe cuánto me preocupa profundamente, que nosotros nos olvidamos con mucha facilidad de estas cosas. Me preocupa que nos olvidamos quiénes somos, que nos olvidamos por qué Cristo murió en aquella cruz. Nos olvidamos que lo más grande de nuestra existencia y lo más pequeño también lo recibimos por gracia, soberana gracia. Y entonces, hermanos, cuando nos olvidamos de la maravillosa gracia de Dios que hemos estado durante casi 3 meses hablando, leyendo y meditando, cuando olvidamos de esto, nos inflamos en nosotros mismos. Y cuando nos inflamos en nosotros mismos, no hay espacio para el otro. No hay espacio para la comunión, hay guerra. Nos olvidamos y empezamos a fijarnos en que unos leen mucho y el otro poco. Otro, pues porque es muy serio. El otro quizás porque es muy suelto. Unos son muy controlados, otros porque dan espacio a sus emociones. Unos porque tienen todo muy controlado y otros porque son más relajados. Unos porque son más vehementes en su separación del mundo y el ejercicio de las disciplinas espirituales. Y otros porque viven más despreocupados y libres de cargas. Unos porque usan esta o aquella traducción de las Escrituras. Otros porque les da igual cuál usarla. Hermanos, eso escribí pensando en ustedes. No escribí... Quiero ser muy sincero. Yo estaba en mi casa pensando en la carita de cada uno de ustedes. Son cosas que ocurren en esta iglesia. Y Cristo murió para que esas cosas caigan por tierra. Orgullo,
Arrogancia es el olvido de la cruz. Y el orgullo, la arrogancia y el olvidarse de la cruz nos separan unos de los otros. Los voy a repetir. Cristo murió. Dios se encarnó, el Rey de Gloria se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, se humilló a muerte, se humilló otra vez a muerte de cruz, para que esto sea destruido en medio de nosotros. Lo está diciendo el texto, la palabra inspirada de Dios. Emerson no está haciendo un énfasis sobre eso porque le da la gana y porque quiere empezar el año metiéndose con ustedes, porque la palabra de Dios así lo dice. Cristo murió para que estas cosas sean destruidas. De hecho, el texto dice que Él ya tumbó el muro de separación que nos dividía, que Él en la cruz ya mató la enemistad. Entonces yo les lanzo otra pregunta. ¿Qué tipo de muros estás edificando tú en tu vida con relación a esta iglesia? ¿A qué razones te estás aferrando para aceptar la enemistad, la rivalidad, la contrariedad dentro de esta iglesia como algo normal, común? No tenemos que dar mucha importancia a esto. ¿Por qué no te molestas a devolver a la tumba lo que debe estar ahí? Las rivalidades, la separación, la enemistad. Cristo se molestó al punto de entrar Él en esa tumba. Pero para la gloria de Dios resucitó, hermanos. Tenemos una esperanza viva. Gentiles se llevaban con gentiles. ¿Por qué? Porque tenían muchas cosas en común. Los judíos hacían lo mismo. ¿Por qué los judíos se llevaban bien con judíos? Porque tenían muchas cosas en común. ¿Y luego qué hacían? Aquellos que tienen cosas en común con aquellos y aquellos que tienen cosas en común con aquellos, pues se desprecian entre ellos mismos. ¿Les suena? ¿Ves, hermanos, como grupitos en la iglesia es una cosa del diablo? Que se excusa, es normal que nos juntemos con quien nos parecemos. Muéstrame en la Biblia que eso sea normal. Eso hacen los inconversos. Cualquier persona poseída por Satanás hace lo mismo. ¿Cómo dices tú que tienes el Espíritu Santo de Dios, que crees en Cristo Jesús, que has nacido de nuevo y puedes llenar la boca en decir es normal? Solteros nos vamos a juntar con solteros, casados con casados, quien tiene hijos con quien tiene hijos y quien no, pues quien no. Perdonen el tono, pero es de loco ese tipo de cosas. Es del diablo, hermanos, no proviene de Dios. Cristo murió para que esas separaciones tontas sean tumbadas, derribadas, que cayeran por tierra. Nuestra comunión no son afinidades carnales, es que Cristo murió por nosotros. Cristo murió para destruir esto. Cristo murió para destruir esto. Miren al texto. Cristo, Dios, murió para destruir ese tipo de cosas. ¿Por qué la vuelves a levantar? ¿Por qué te vuelves a aferrar a esas estupideces? Nuestra comunión es en la sangre de Cristo. Nuestra comunión es en su obra salvífica. Nuestra comunión es en su muerte y resurrección, hermanos. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Él es nuestra paz, hermano. Perdóneme que me estoy alargando demasiado. Ya me estoy acercando al fin. Iglesia, recuerda. Miren al texto, versículo 14. Recuerden. Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Recuerda, trae a tu mente, no reedifiques aquello que Cristo echó por tierra, no resucites lo que Cristo mató en esa cruz. Versículo 17 y versículo 18. Vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles. Aquellos que no tenían nada que ver con esa obediencia religiosa, cúltica, litúrgica.
pero también anunció paz a los que estaban cerca, a los que obedecían los ritos, a los que respetaban la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y anunció paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, esa es la realidad base, el ABC de la vida cristiana, del cristianismo. Es por medio de Cristo que seas quien seas, puedes acercarse al ser más importante del universo, Dios Padre. Es solamente por medio de Cristo que tú puedes acercarte confiadamente a Dios Padre. Es raro que a veces nosotros nos creemos inacercables, porque yo soy muy santo, porque yo soy muy especial, porque es que yo soy muy trabajador, es que yo soy muy lector, es que yo oro mucho, es que yo veo los mejores predicadores. Mi vida es inalcanzable para ti, por favor. El Dios Santo, que aún los cielos, vuelvo y repito, son impuros a sus ojos, que los serafines más poderosos, más santos, se tapan delante de su presencia, se acercó a nosotros, nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, y estamos nosotros con esas tonterías. Da igual si tú eres muy, yo qué sé, si tú respetas las disciplinas espirituales, si lees todos los días y oras y ayunas, y da igual si tú pues no eres así, tu vida es un poco más descontrolada. Uno como el otro es acercado solamente por medio de Cristo. Solamente Cristo es nuestra paz. La cruz de Cristo es el punto de encuentro y reconciliación para con Dios y para con el prójimo. En la cruz muere el dominio del pecado que nos oponía a Dios. En la cruz muere la soberbia y la arrogancia que nos opone unos a otros. En la cruz muere el dominio del pecado que nos oponía a Dios. En la cruz muere la soberbia y la arrogancia que nos opone unos a otros. Porque aparte de la cruz de Cristo, todos somos igualmente unos desgraciados. Pero en la cruz de Cristo todos somos igualmente, inmensa e infinitamente agraciados por Dios. No por nuestros méritos u obras, sino por los méritos y obras de Cristo. Cristo vino y anunció paz a todos, porque todos estaban en guerra contra Dios y unos contra los otros. Es por medio de Cristo. Escucha lo que estoy diciendo, escucha lo que les estoy martillando una y otra vez. Es por medio de Cristo y solo por medio de Cristo. No es por medio de tu autor favorito o de tu predicador más querido, o por tu cultura o tu educación o por tu economía o por tu nacionalidad que tú tienes entrada al Padre. No. Es solamente por medio del sacrificio de Jesucristo y la regeneración del Espíritu Santo, la presencia del Dios Trino en nuestras vidas, es que tú puedes acercarte confiadamente a Dios. Perdona lo que voy a decir, pero nadie aquí vale nada aparte de la obra que Cristo hizo. Perdona lo que voy a decir. Todos los que están aquí son combustible para el fuego del infierno, paja que va a arder eternamente aparte de la obra de Cristo. Esa es la realidad del ser humano. ¿De qué te jactas? ¿Dónde está la jactancia? Si alguno vale aquí algo, vale algo por lo que Cristo hizo, punto. Aparte de Cristo, muerte, desesperación, incapacidad, lejanía, es lo que dice la palabra de Dios. Pero en Cristo, hermanos, somos eternamente enriquecidos. ¿Dónde está la jactancia? Hermanos, ¿por qué no abrir mano de nuestro orgullo y la estúpida arrogancia y abrazarnos en gozo? Porque juntos, escuchen, piensen en todo lo que hemos visto en Efesios hasta ahora. Porque juntos hemos recibido vida, juntos hemos sido unidos a Cristo, siendo miembros de su cuerpo, sentados juntos a su diestra, glorificados juntos con Él, y con Él juntamente reinaremos para siempre, juntos rescatados, juntos perdonados, juntos transformados, juntos unidos a Cristo, juntos resucitados con Él, juntos justificados con Él, juntos glorificados con Él, juntos por la eternidad en Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, recordemos, Cristo es nuestra paz.
No debe haber cabida en esta iglesia, en ninguna iglesia, verdadera iglesia de Cristo, iglesia evangélica de la gracia, para rivalidades, orgullo, arrogancia, enemistades. Cristo es nuestra paz para con Dios y para con los hombres. No hay paz si olvidamos eso. No nos gozaremos de su paz, no compartiremos su paz, no creceremos en su paz si nos olvidamos de esto. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento que quiero que vayan a su casa y vivan a la luz de ello? Recuerden que aparte de Cristo estabas muerto en tus delitos y pecados, lejos de Dios, perdido en ese mundo, sin esperanza. Pero en Cristo, da igual quién seas y de dónde hayas venido, juntos tenemos entrada al Padre. Hermanos, recordemos y ayudémonos mutuamente a recordar esto, que Cristo es nuestra paz. Y hermanos, tengamos paz unos para con los otros, para la gloria de Dios y para nuestra alegría. Termino con esto, hermano. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Quiere participar indignamente de la Santa Cena, según el texto bíblico? ¿Era lo que tú hiciste durante la semana? ¿Era lo religioso que fuiste durante la semana? ¿Se acuerdan qué era? El contexto era menospreciar al prójimo. Era no entender por qué Cristo murió y por quién Cristo murió y que esos son cuerpos de Cristo. Era menospreciar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es participar indignamente de la Santa Cena, no es otra cosa. De hecho, la Santa Cena es justamente para pecadores, para que se acerquen y recuerden en memoria de Cristo, porque Él murió, yo puedo tomar la Santa Cena. Da igual, arrepiéntete de tus pecados hoy, cree en Cristo Jesús, eres un cristiano, has dado testimonio público de tu fe, acércate, come y bebe, es lo que dice el texto. Pero ojo, no comas y no bebas si tú no entiendes por quién Cristo murió, por qué Cristo murió. Y que somos miembros los unos de los otros de su cuerpo, siendo Él el cabeza y nosotros el cuerpo. Inclinen vuestras cabezas, vamos a orar.